Hola, hoy día voy a presentar la clase de patología tiroidea en pediatría. Mi nombre es Magdalena Mira, soy endocrinóloga infantil del Hospital Roberto del Río y la Universidad de Chile. Les dejo mi correo por si ustedes tienen alguna duda. Hoy vamos a revisar la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, el examen físico, el hipotiroidismo congénito, adquirido y subclínico y finalmente hipertiroidismo. Nuestra glándula tiroides produce las hormonas tiroideas, las cuales son responsables del control en parte del metabolismo energético, del control de la temperatura corporal, participan en el crecimiento y desarrollo óseo y tienen un rol muy importante en la maduración del sistema nervioso central. El eje hipotálamo-hipófisis tiroides, tal como ustedes ven en esta figura, está conformado por el hipotálamo, donde se produce la TRH, la hipófisis, que tiene las células tirotropas productoras de TSH, la cual se produce bajo la estimulación de la hormona hipotalámica TRH, y la TSH producida en la hipófisis va a ir a actuar a nivel tiroideo para producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Como este es un eje, igual que otros ejes hormonales, tiene un feedback negativo dado por la misma concentración de hormonas tiroideas a nivel sanguíneo, que va a mantener un estrecho control de la producción de TSH y TRH. La síntesis de las hormonas tiroideas ocurre en la glándula tiroides dentro de los folículos tiroideos. Para que la síntesis de las hormonas ocurra, necesitamos que estén presentes múltiples componentes, como la tiroperoxidasa, el peróxido de hidrógeno, la tiroglobulina, el yodo que entra a través del canal NIS y la tiroglobulina. Finalmente, por la interacción de todos estos componentes se va a producir principalmente D4 a nivel tiroideo, la cual es liberada a la circulación periférica y en los tejidos va a ser convertida en T3. En cuanto a la embriología y la anatomía de la glándula tiroides, podemos decir que la glándula tiroides se desarrolla en el piso de la faringe desde el endodermo. La porción lateral va a generarse a partir de células de la cresta neural y la porción medial de la faringe primitiva. La glándula tiroides ya es visible desde la tercera semana de gestación y esta, desde el piso de la faringe, va a ir migrando a través del foramen ciego por el conducto tirogloso para alcanzar finalmente su posición definitiva a lo largo de más o menos alrededor de la séptima semana de gestación. Y ya vemos que es capaz de tener una actividad productora de hormonas más o menos desde la semana 10 de gestación. Después de que la glándula tiroides ha migrado a su posición definitiva, el conducto tirogloso se va a degradar y desaparecer. Por lo tanto, si ya vemos cómo es la anatomía de la glándula tiroides en una persona, en un niño o en un adulto, ustedes van a ver que la tiroides está ubicada por anterior de la tráquea, por sobre los huesos de la clavícula y por debajo de la membrana cricotiroidea. En la porción medial está el istmo y hacia la lateral tiene ambos lóbulos. ¿Ya? Es muy importante conocer la anatomía de la tiroides para poder después evaluarla bien al momento de hacer un examen físico, porque yo debo palpar la membrana cricotiroidea para poder ubicarme anatómicamente y buscar desde ahí dónde está mi glándula tiroides. A su vez, es muy importante también conocer la anatomía de los ganglios cervicales, puesto que en patologías como el cáncer de tiroides yo debo conocer cuáles son los grupos de ganglios cervicales y saber cuáles son los que con mayor posibilidad se pueden comprometer. El examen físico de la tiroides, por supuesto, está conformado por la inspección, palpación y también la auscultación. El examen físico de la tiroides se puede realizar de múltiples formas, desde posterior, como ustedes pueden ver en esta imagen, pero también se puede hacer por anterior. Lo importante es que aprendan a hacerlo de una forma ordenada y siempre de la misma forma, si no se les va a olvidar palpar ninguna de las zonas que tienen que ubicar. Entonces, si vamos primero a la inspección, ustedes van a ver que lo primero que uno tiene que mirar es la persona con el cuello en posición neutral y ver si hay algún aumento de volumen, alguna asimetría que sea evidente. Posteriormente van a pedirle a la persona que mire hacia arriba y van a ver si en extensión se aprecia la imagen o como dibuja la forma de la tiroides. Normalmente una persona sin bocio no debiera verse la glándula tiroides.
Y posteriormente ustedes les van a pedir a la persona que degluta y con esa acción ustedes van a ver que, en el fondo si tiene una glándula un poco de mayor tamaño, van a ver que esa glándula sube y baja y eso es un efecto normal en una glándula tiroides. Ya completaron la parte de inspección, pasamos a la palpación. Y en la palpación siempre vamos a partir por el centro. Yo les dije que lo primero que vamos a ubicar es la membrana cricotiroidea y justo por debajo de la membrana cricotiroidea vamos a palpar el istmo de la tiroides, que es la parte central. ¿Ya? Esto en general hay que hacerlo con el cuello en una posición de extensión. A continuación, luego de haber palpado el istmo, con mucho cuidado vamos a pasar a palpar los lóbulos laterales. ¿Ya? Hay que palparlos desde arriba hacia abajo, buscando si hay alguna asimetría, si se palpa algún nódulo o tratar de ver cómo es la consistencia de la glándula tiroides. Y por último, hay que dejar la auscultación, que es muy importante sobre todo en cuadros de hipertiroidismo en que ustedes van a ver que hay una hiperfunción de la glándula tiroides y también hay una hipervascularización que se puede auscultar. Y como ya les dije, el examen de la tiroides termina con la examinación de los distintos grupos ganglionares, que es fundamental, sobre todo cuando estamos pensando o encontramos algún nódulo tiroideo y estamos pensando en cáncer. Vamos a revisar a continuación el hipotiroidismo. Hipotiroidismo se refiere a la deficiencia de producción de hormonas tiroideas desde la glándula tiroides. Estamos hablando de hipotiroidismo adquirido y hipotiroidismo primario. Las formas de presentación, vamos a tener el hipotiroidismo congénito, que es aquel que se presenta desde el periodo de recién nacido y en general nosotros somos capaces de diagnosticarlo por el screening neonatal, y las formas adquiridas. Y dentro de eso tenemos el hipotiroidismo subclínico, aquellas formas transitorias que por ejemplo pueden ser relacionadas a alguna ingesta de algún medicamento, o el hipotiroidismo ya permanente, cuya causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a partir con un caso clínico. Usted es médico en el... El hipotiroidismo congénito es la causa más frecuente de retraso mental prevenible. Hoy en día es algo que nosotros ya no vemos gracias a la práctica habitual del screening neonatal. Y esto es porque el pronóstico del desarrollo neurológico es inversamente proporcional a la edad del diagnóstico. Si yo más me demoro en hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo congénito, más riesgo de tener algún compromiso en el desarrollo neurológico de este bebé. Es la endocrinopatía más frecuente, tiene una incidencia global de 1 en 3.000 a 1 en 4.000 recién nacidos y depende un poco de las series evaluadas y de los niveles de corte que se usen como TSH en el screening neonatal. En Chile la incidencia es de más o menos 1 en 3.100 y la edad promedio del diagnóstico en Chile es alrededor de 12 días. Si ustedes se fijan en esta tabla, desde que se inició el screening neonatal en los distintos países del mundo, se ve que la prevalencia de la disgenesia tiroidea en general no ha cambiado, sino más bien ha ido aumentando el hipotiroidismo congénito a expensas de una tiroides eutópica. Y eso probablemente está dado porque el screening neonatal nos permite diagnosticar formas más leves de hipotiroidismo, formas que pueden ser transitorias o asociadas, por ejemplo, a recién nacidos prematuros, recién nacidos que sean enfermos. Pero lo importante es prevenir el retraso mental, por lo tanto, aquellos casos que sean transitorios no van a correr ningún riesgo por ser tratados. Si vemos las causas del hipotiroidismo congénito, la causa más frecuente es la disgenesia tiroidea, que se refiere a alteraciones en la formación de la glándula tiroides. Lo más frecuente dentro de esto es la ectopía de la tiroide, y siendo esta la tiroides sublingual la más frecuente. Otras causas pueden ser la aplasia de la tiroides, o sea que no haya tiroides presente, o una hipoplasia. En caso de hipotiroidismo con tiroides presente, la dishormonogénesis, o sea, alteraciones en la formación de las hormonas tiroideas, dan cuenta de más o menos un 10% de todas las causas de hipotiroidismo congénito. Y como ustedes pueden ver, también hay algunas otras causas de hipotiroidismo congénito que pueden ser transitorios, por ejemplo, cuando hay presencia de anticuerpos inhibitorios que se pasan a través de la madre, o algunos medicamentos, específicamente los mismos medicamentos antitiroideos que puede estar usando una madre con hipertiroidismo por una enfermedad de Graves. El screening de hipotiroidismo congénito en Chile comenzó en el año 1992 y se hace en conjunto con el screening del PKU. Está centralizado en Chile en dos zonas, la zona central donde se procesan las muestras en el Hospital San Juan de Dios y la zona sur que se procesan los exámenes en el Hospital Guillermo Gran Benavente en Concepción. La muestra
se toma a través de una punción en el talón que se toma a las 48 horas de vida, nunca antes, porque si ustedes ven en este gráfico, en las primeras horas de vida los recién nacidos tienen un aumento importante de la TSH que puede llegar a valores incluso sobre 100. Este aumento de la TSH está dado por la exposición al frío al momento de nacer, que gatilla esta respuesta de elevación de la TSH que ayudaría a aumentar los niveles de hormonas tiroideas para poder ayudar a la termorregulación. Por lo tanto, es fundamental tomar la muestra del screening neonatal después de las primeras 48 horas, cosa de no hacer falsos diagnósticos de hipotiroidismo. La muestra de papel filtro se toma tal como la ven ustedes acá y se envía a los centros de referencia. El método de evaluación de la muestra del papel filtro es la técnica de Delfia y en Chile se usa como valor de corte el valor de 15 como TSH. Toda TSH en muestra de papel filtro que sea mayor a 15 pasa en el fondo a alertarse el sistema para que se rescate ese recién nacido y se pueda tomar una muestra confirmatoria. Si la TSH de esta muestra confirmatoria es mayor a 10, se confirma que es un hipotiroidismo y sobre todo si la T4 está baja. Aquellos, como en el caso clínico, que tienen unas TSH mayores a 40, deben ser rápidamente rescatados, debe iniciarse inmediatamente el tratamiento sin esperar el resultado de la muestra confirmatoria. ¿Cómo se trata el hipotiroidismo congénito? Bueno, se trata con levotiroxina, 10 a 15 microgramos por kilo por día. Son los mismos comprimidos que se usan en adultos, lo que ajustamos es la dosis. Se dan en conjunto, idealmente en ayunas, pero ustedes saben que un recién nacido se va a alimentar bastante más frecuente y es difícil buscar un momento de ayuna, pero se puede disolver la tableta de levotiroxina con un poco de agua, con un poco de leche materna. Lo importante acá es iniciar precozmente el tratamiento y asegurarse que tengamos una rápida mejoría de los niveles de hormonas tiroideas. Dentro del programa de hipotiroidismo congénito incluye controles médicos y controles de exámenes de laboratorio frecuentes, evaluación de antropometría y de desarrollo psicomotor y en algunos casos estudio de malformaciones que pueden venir asociadas con algunas causas genéticas. En cuanto al estudio etiológico, lo que mayor frecuencia se hace es el cintigrama y la ecografía, que nos permiten ubicar la glándula tiroides si está presente o no y la ubicación de esta. Esta es una imagen de un cintigrama tiroideo donde ustedes ven que en la imagen de la izquierda hay una tiroides que se observa al nivel como de la faringe y esto correspondería a una tiroides ectópica. ¿Ya? La segunda es una imagen de una tiroides normal. Acá tenemos una imagen de una ecografía que si bien puede ser una imagen muy útil para el diagnóstico, porque además no irradia, tiene la dificultad de ser, por supuesto, operador dependiente y al ser un recién nacido es, por supuesto, un procedimiento bastante más complejo. Al no encontrar o no poder visualizar una tiroides, no nos descarta que a lo mejor tenga una tiroides ectópica, por lo tanto igual tiene que complementarse con un cintigrama. Si encontramos presente la tiroides, ahí nos ayuda más al diagnóstico. Pasando al hipotiroidismo permanente. La tiroiditis de Hashimoto es lejos la causa más frecuente de hipotiroidismo adquirido en la población general, tanto pediátrica como adulta. Es una causa autoinmune y puede presentarse a cualquier edad, pero en la edad pediátrica es más frecuente en la adolescencia. Va a ser más frecuente aún cuando haya presencia de otras condiciones autoinmunes como por ejemplo diabetes, enfermedad celíaca o cuando tenemos algunos síndromes genéticos como por ejemplo el síndrome de Down, síndrome de Turner o síndrome de Noonan. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune mediada por linfocitos. Aquí ocurre que hay una infiltración linfocitaria tanto de linfocitos Th1 como Th2. Esta infiltración linfocitaria produce destrucción de la glándula y finalmente atrofia. Y por la destrucción de la glándula se exponen a la sangre los componentes tiroperoxidasa y la tiroglobulina y esto genera la presencia de autoanticuerpos contra estas sustancias. Por lo tanto, los autoanticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina son marcadores de enfermedad y no los causantes de la enfermedad. En cuanto a los síntomas y signos de hipotiroidismo, la gran mayoría de las veces los pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico y lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia al examen físico es la presencia de bocio, hasta en un 70%. En aquellos hipotiroidismos moderados a severos
podemos encontrar, por ejemplo, disminución de la velocidad de crecimiento, retraso puberal o incluso pubertad precoz en aquellos casos de hipotiroidismo severos de muy larga data, o sea, que llevan mucho tiempo sin diagnóstico. Vamos a encontrar cosas sutiles como disminución del nivel de energía o deterioro del rendimiento escolar, constipación, piel seca o incluso dislipidemia. Otros síntomas que podemos encontrar: irregularidad menstrual, intolerancia al frío, caída del cabello, uñas frágiles. Y signos al examen físico como bradicardia, mixedema, principalmente de párpados y piernas, reflejos osteotendíneos retardados y uñas frágiles. El diagnóstico del hipotiroidismo se hace con exámenes de laboratorio, principalmente solicitando TSH y T4 libre. Cuando yo tengo sospecha de que es una etiología autoinmune, ayuda al diagnóstico la solicitud de los anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. Y el perfil lipídico, porque sabemos que se puede alterar cuando hay un hipotiroidismo importante. El hipotiroidismo adquirido, nosotros vamos a ver que tenemos una TSH elevada con una T4 libre y elevada en general por sobre 10. El hipotiroidismo subclínico es una TSH elevada en general en un rango entre 5 y 10 con una T4 libre que se mantiene entre rangos normales. Y el hipotiroidismo central vamos a tener una T4 baja o anormalmente normal con una T4 libre baja. Y la ecografía tiroidea nos permite encontrar signos de, por ejemplo, de tiroiditis compatibles con la tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento del hipotiroidismo también se hace con levotiroxina. Las dosis, como ustedes ven acá, se ajustan por kilo de peso y van variando de acuerdo a la edad de las personas, de los pacientes, ¿ya? Ya vimos que en el recién nacido eran 10 a 15 microgramos por kilo por día. En el niño como preescolar van a ser 4 a 6 microgramos por kilo por día. En el escolar 3 a 4 microgramos por kilo por día. En la edad de la pubertad 2 a 3 microgramos por kilo por día. Y en los adultos 1,6 microgramos por kilo por día. Es importante intentar que los pacientes tomen el medicamento en ayunas porque eso mejora su absorción, idealmente 30 minutos antes del desayuno. Pero si ustedes ven que el paciente no logra tomárselo en ayunas o no logra esperar ese tiempo, lo más importante es que el paciente esté en tratamiento y uno puede ir ajustando la dosis. El control de exámenes se hace a las 6 a 8 semanas posterior al inicio del tratamiento, que es el tiempo que se demora en normalizarse la TSH. Y después, una vez lograda la dosis óptima, vamos a controlar exámenes cada 4 a 6 meses hasta que logres la talla final. Acá tenemos un caso clínico. Este es Pablo, de 8 años, y su madre refiere aumento de peso en los últimos años, aproximadamente 10 kilos. Además, refiere un poco de cansancio fácil. Estuvo buscando en internet y piensa que el niño puede tener hipotiroidismo. Su peso actual es de 45 kilos y una talla de 130 centímetros con un desarrollo puberal Tanner 1. Solo presenta olor a apocrino desde hace 6 meses. En este caso, ¿qué otras cosas les gustaría preguntarle a ustedes a la mamá? ¿Le pedirían exámenes? Y si le pedirían exámenes, ¿qué le pedirían? Hay que pensar que la gente tiende a asociar la obesidad o la ganancia de peso con hipotiroidismo, pero realmente el hipotiroidismo no da cuenta de obesidad. Los pacientes pueden aumentar 1, 2, 3 kilos de peso, pero no más que eso, y eso no es lo que explica una obesidad. Por lo tanto, acá va a ser fundamental que hagamos una buena anamnesis, un buen examen físico y ver si hay elementos que apoyen este diagnóstico que la mamá está pensando. El hipotiroidismo subclínico, como les mencioné recién, se refiere a aquel hipotiroidismo en que tenemos una TSH que está por sobre el rango normal, en general entre 5 y 10, siempre con una T4 libre normal, y esto repetido en al menos 2 oportunidades. Esto está dado porque hay variaciones importantes en los resultados de los exámenes de las hormonas tiroideas, por tanto por distintas técnicas de laboratorio, como variaciones individuales también. Las causas del hipotiroidismo subclínico son múltiples. Y en pediatría es una entidad que en general no requiere tratamiento porque no se asocia el hipotiroidismo subclínico a efectos adversos en la salud. La única indicación para tratar el hipotiroidismo subclínico es que tengamos una TSH mayor a 10, aun cuando la T4 libre todavía se mantenga en rango normal.
Y esto es porque muchos de estos cuadros de hipotiroidismo subclínico pueden remitir, por lo tanto, acá más bien importa hacer un buen seguimiento, una buena historia, ver si hay factores de riesgo, más que llegar y tratar a todos los hipotiroidismos subclínicos. Y como les dije, un hipotiroidismo subclínico no va a ser la causa de la obesidad y lo más probable es que no produzca ningún síntoma. Este es un esquema muy bonito que permite ordenarse bien en cómo nosotros tenemos que enfrentar a estos pacientes con hipotiroidismo subclínico. Esta condición es un motivo de consulta muy frecuente. Hoy en día las hormonas tiroideas se piden con mucha frecuencia y no es raro que nosotros nos enfrentemos a resultados de TSH de valores de 5, 6, 7, todos con T4 libres normales y una clínica que no orienta a ninguna patología. Por lo tanto, acá es fundamental hacer una buena historia y un buen examen físico, y este esquema nos permite ir orientándonos cómo podemos ir diferenciando distintas causas de hipotiroidismo subclínico y cómo debiéramos ir diferenciando y estudiando cada una. Lo primero que nos dice este esquema es que ya teniendo un valor de TSH por sobre 4,5 o 5, dependiendo del valor de corte, lo primero que tenemos que hacer es repetir los exámenes más o menos 1 a 3 meses después. Si en estos exámenes que repetimos la TSH se mantiene por sobre este rango y la T4 libre entre rangos normales, debemos pasar a buscar si hay alguna causa que nos explique esta razón. ¿Hay alguna historia de hipertirotropinemia neonatal? O sea, si este paciente a lo mejor salió positivo en el screening neonatal, pero después se logró suspender el tratamiento. Si hay alguna condición autoinmune o genética que pueda predisponer a un hipotiroidismo, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, enfermedad celíaca, si en la familia hay enfermedad autoinmune o si, por ejemplo, este paciente tiene alguna condición genética, como ya dijimos, un síndrome de Turner, un síndrome de Down, que sabemos que se asocia con más frecuencia a hipotiroidismo. Debemos preguntar también por exposición a radiación o medicamentos. Los pacientes que han tenido radioterapias craneoespinales tienen más riesgo de hipotiroidismo porque se produce atrofia de la glándula tiroides por la radiación. Y los medicamentos pueden interferir con la acción de las hormonas tiroideas, como por ejemplo las drogas antiepilépticas. Por lo tanto, también debemos preguntar si el paciente está tomando algún medicamento. Y no es necesario ajustar ese medicamento, sino más bien tener la consideración que mientras esté bajo ese tratamiento debemos hacer control de función tiroidea y si es necesario tratarlo en ese periodo debe tratarse. Deficiencia de yodo, si bien en los países desarrollados es infrecuente el déficit de yodo, tenemos que considerarlo específicamente en los pacientes que vienen de familias donde se consume sal no yodada, que hoy en día hay grupos de personas que usan, por ejemplo, sal de mar, que viene de producciones más bien locales que no están yodadas. Y preguntar por historia familiar, si hay historia familiar de hipotiroidismo, de bocio, de otras patologías endocrinas autoinmunes o enfermedades genéticas. En el examen físico vamos a buscar signos de hipotiroidismo. Ya dijimos, piel seca, uñas quebradizas, si hay signos de mixedema, bradicardia, todo lo que ya mencionamos. Vamos a buscar bocio, haciendo una buena evaluación de la glándula tiroides y ver si encontramos obesidad o signos de alguno de los síndromes genéticos que ya mencionamos. En cuanto al laboratorio como complementario para poder clasificar este hipotiroidismo subclínico, debemos solicitar anticuerpos antitiroideos, en este caso la antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. Y la ecografía también nos va a ayudar a ver si hay signos también, por ejemplo, de tiroiditis. Si ya nosotros podemos diferenciar, tenemos los anticuerpos positivos, vamos a saber que este es una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, en que tenemos una función que todavía está dentro de rangos normales o dentro de rangos de hipotiroidismo subclínico, pero que no tiene indicación de tratamiento, pero sabemos que tenemos que seguirlo y cada 6 meses más o menos con función tiroidea para evaluar si esta tiroiditis de Hashimoto ha comprometido la función de la tiroides o si todavía se mantiene en un rango de hipotiroidismo subclínico que no requiere tratamiento. Dentro de las causas no autoinmunes, primero está la obesidad. En la obesidad es súper frecuente encontrar hormonas tiroideas en rango de hipotiroidismo subclínico. Y acá el tratamiento es bajar de peso, no es dejarle hormonas tiroideas. Con la baja de peso se ve que al controlar las hormonas tiroideas se normalizan solas. En el caso del déficit de yodo se debe iniciar suplementación de yodo y reevaluar. Cuando tenemos medicamento, como les dije recién, lo primero que hay que hacer es monitorizar cada 6 meses si es que se mantiene dentro del rango de hipotiroidismo subclínico y si la TSH ha aumentado por sobre 10 hay que considerar iniciar levotiroxina hasta que el medicamento
se haya suspendido o ya no lo requiera más el paciente. En los casos sindrómicos, por ejemplo, el síndrome Down, nosotros vamos a también hacer dentro del screening o de los controles habituales de este paciente, se va a medir hormonas tiroideas por lo menos una vez al año y en el caso de que se mantenga dentro del rango de hipotiroidismo subclínico no va a requerir tratamiento, pero si la TSH está por sobre 10, lo vamos a tratar. Entonces ustedes ven que podemos ir clasificando al paciente y vamos a saber de acuerdo a la historia, el examen físico y algunos exámenes básicos, si este paciente requiere seguimiento, alguna otra intervención como por ejemplo bajar de peso en el caso de que haya obesidad o hacer un seguimiento más riguroso en el caso de que tengamos algún síndrome. Ahora vamos a hablar de hipertiroidismo. Tenemos a Rosa acá, de 15 años, que consulta por un cuadro de un mes de evolución de ansiedad, cansancio y palpitaciones. Desde hace 2 días, además, refiere estar con diarrea. Si ustedes miran acá a Rosa, evidentemente vemos que lo primero que llama la atención es que tiene un cuello muy aumentado de volumen, ¿ya? Y impresiona como una tiroides bien grande, o sea, tiene un bocio. Además, llama la atención que tiene una mirada que tendría un poquito de exoftalmo y una piel que se ve como brillante, media sudorosa. ¿Cuál es el diagnóstico probable acá? Bueno, como estamos hablando de hipertiroidismo, aquí la causa más probable es que tenga una enfermedad de Graves. ¿Qué otros síntomas debemos investigar? Buscar a ver si tiene temblores, si tiene taquicardia, ¿ya? Debilidad muscular. En cuanto a la historia familiar es relevante, sí, si hay patología autoinmune en la familia también es más probable en el caso de enfermedad de Graves. Pueden haber algunas otras causas genéticas de hipertiroidismo en que encontremos historia familiar también. Y la conducta, bueno, hay que estudiarla y si es necesario y confirmamos el diagnóstico, tratarla. En el caso del hipertiroidismo, la causa más frecuente también es autoinmune y se llama enfermedad de Graves, ¿ya? Y da cuenta de aproximadamente el 96% de los hipertiroidismos. En este caso, la causa del hipertiroidismo es por anticuerpos y aquí los anticuerpos se llaman TRAPS, que son anticuerpos contra el receptor de TSH que tienen una actividad estimulante, ¿ya? Entonces lo que ustedes ven acá es que los anticuerpos TRAPS se unen al receptor de TSH a nivel de la glándula tiroides, produciendo un aumento en la producción de las hormonas tiroideas y una hipertrofia, hiperplasia de la tiroides, y por eso se producen esos bocios tan importantes. Además de la enfermedad de Graves, tenemos otras causas de hipertiroidismo que son menos frecuentes, como por ejemplo el nódulo funcionante, que produce como un nódulo a nivel de la tiroides que activamente hormonas tiroideas. También hay otra condición que se llama el síndrome de McCune-Albright, que es una mutación somática en la subunidad alfa de la proteína G, que tiene una triada clásica que son las manchas café con leche, la pubertad precoz periférica y la displasia ósea poliostótica, pero que también en todos los tejidos donde haya proteína G, ustedes pueden ver que hay exceso de producción de hormonas, por ejemplo cortisol, estrógeno, hormona de crecimiento. Y a nivel de la tiroides puede dar cuenta de un hipertiroidismo. También hay otras causas como la tiroiditis supurativa y la tiroiditis subaguda viral. Y por supuesto el hipertiroidismo facticio, que es cuando hay ingesta de hormonas tiroideas. El cuadro clínico, bueno, ustedes pueden ver que hay un crecimiento acelerado, talla alta, con adelanto de la edad ósea. En los niños más pequeños puede haber craneosinostosis. También puede asociarse a retraso puberal, oligomenorrea y amenorrea. A nivel cardiovascular, ustedes pueden ver que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sistólica. La oftalmopatía de Graves es menos frecuente y en general de presentación más leve que en los adultos. A nivel gastrointestinal, ustedes van a ver que hay aumento del apetito, baja de peso porque hay un aumento en el gasto calórico y un aumento en el tránsito intestinal. No es necesariamente diarrea, pero sí un aumento en la frecuencia de deposiciones. A nivel muscular, ustedes pueden ver que hay fatigabilidad fácil, debilidad muscular proximal, puede ser incluso hasta llegar a una parálisis periódica tirotóxica y hay aumento de la resorción ósea y riesgo de fractura, y esto se ve cuando un poco más prolongado en el tiempo el hipertiroidismo. A nivel neurológico, ustedes pueden ver ansiedad, alteraciones del sueño, la habilidad emocional, deterioro en el rendimiento escolar, hiperreflexia, temblor fino de manos y lengua. Y a nivel del piel y cabello, una piel tibia, sudorosa, el paciente puede referir intolerancia al calor y caída del cabello.
El estudio de laboratorio se hace principalmente con TSH, T4 libre, T3. En general pedimos los anticuerpos TRAPS y también se debieran pedir los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. El hemograma, función hepática, ecografía y el cintigrama tiroideo. Pero lo básico a pedir es por lo menos la parte del laboratorio TSH, T4 libre y T3 y los TRAPS. ¿Ya? Los TRAPS son los anticuerpos, recuerden, contra el receptor de TSH. El hemograma, la función hepática, los pedimos principalmente por los efectos adversos que pueden tener los medicamentos. ¿Ya? El tratamiento inicialmente es reposo deportivo, por lo menos hasta lograr control de las hormonas tiroideas por esta taquicardia que tienen los pacientes. Y el tratamiento farmacológico se hace con beta bloqueadores, propanolol o atenolol, que van a disminuir los efectos periféricos de las hormonas tiroideas, y el metamizol o tirosol, que es el nombre comercial, que es la droga antitiroidea que va a disminuir la producción de las hormonas tiroideas. En caso de que haya una respuesta a los medicamentos, pero que no remita el hipertiroidismo a lo largo de los años, uno debe considerar la posibilidad de llegar a un tratamiento definitivo, y los tratamientos definitivos son la cirugía y el radioyodo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar al correo que les dejé en la primera diapositiva.